Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo Aprendiendo con Papá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el estrés. Es un concepto muy significativo que en los últimos años ha tenido mucha relevancia. Hoy hablaremos entonces qué es el estrés, el tipo de estrés y consecuencias de un estrés prolongado. Posteriormente haremos un capítulo hablando sobre el estrés laboral. Para iniciar esto, tenemos que viajar en el tiempo. Paul MacLean, en la década de los 60, hizo una clasificación basada en la evolución del cerebro, que le llamó cerebro triuno, que es que el cerebro se divide en tres partes, o evolucionó en tres partes: cerebro reptiliano, cerebro límbico y el cerebro racional o neocortes. Pero para conocer más sobre esto, vamos entonces a viajar muy atrás en la prehistoria. ¿Quieren viajar en el tiempo? ¡Sí! Viajaremos en el tiempo. ¡Llegamos! Papi, ¿dónde estamos? Este lugar da mucho miedo. Estamos 100 millones de años atrás, en un periodo de la Tierra llamado Jurásico. En este periodo evolucionó el primer mamífero. Este periodo era gobernado por grandes dinosaurios. Papi, ¿cómo podríamos sobrevivir a tantos monstruos? Sobrevivíamos porque nuestro primer cerebro, llamado reptiliano, su función básica era mente de sobrevivencia, era de instinto, impulsividad, por la necesidad de defendernos de estos grandes monstruos. Siempre estaba atento a cualquier amenaza del entorno. Por eso nuestro cerebro primitivo reptiliano es meramente instintivo. En este periodo evolucionó nuestro primer cerebro. Continuamos nuestro viaje hacia adelante en el futuro. ¿Quieren continuar? ¡Sí! Vamos. Llegamos de nuevo. Papi, ¿dónde estamos? Estamos en la sabana de África hace 300.000 años. Aquí evolucionó el Homo sapiens, nuestros ancestros humanos. En este periodo de tiempo logró evolucionar nuestro segundo cerebro, el cerebro límbico, que era un cerebro especializado en las emociones, como la ira, el miedo, la ansiedad, el amor, la alegría y muchos otros. Este periodo también estaba lleno de grandes fieras, constante peligro y amenazas. Fieras como el tigre colmillo de sable y otros. Pero nuestro cerebro límbico desarrolló una región llamada amígdala. Papi, ¿qué son las amígdalas? La amígdala es una región del cerebro límbico que sirve como alarma cuando nuestros antepasados estaban en peligro de muerte. Esta parte del cerebro activa el cuerpo para dar respuesta a la amenaza. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados caminaban por la sabana y de repente veían una amenaza de muerte, tres opciones tenías que hacer. Primero, o te quedabas paralizado para que la fiera no te veía. Segundo, te volvías agresivo para combatir y tratar de ganar, ya que tu fuerza aumentaba 2 veces. O tercero, simplemente huías del lugar. En este periodo de tiempo, entre 100.000 y 35.000 años, evolucionó nuestro cerebro actual, la última parte de nuestro cerebro, llamada neocortes o cerebro racional. Pero evolucionó como los dos anteriores, siempre en constante amenaza. Llegamos al mundo moderno en la actualidad y podemos concluir que el mecanismo del estrés sirvió para garantizar la sobrevivencia de los seres humanos hasta nuestros días. Pero hoy en día ese mecanismo es obsoleto. Necesitamos desarrollar otro tipo de habilidades para el éxito. En la actualidad necesitamos desarrollar otro tipo de habilidades como el autocontrol, la empatía, la automotivación, que son claves para el éxito en nuestros días. Para el éxito de nuestros días necesitamos desarrollar la inteligencia emocional, que es clave para una buena comunicación en nuestros días.
Pero definamos entonces qué es el estrés y los tipos de estrés. El estrés es un fenómeno inherente al ser humano, o sea que es de naturaleza evolutiva. El estrés es un sentimiento de tensión, de física o emocional que proviene de situaciones o pensamientos que hace que nos frustramos, pongamos furiosos, nerviosos, ansiosos. Es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Pero afortunadamente todo no es malo sobre el estrés. Hay dos tipos de estrés: el estrés agudo, eustrés, y el estrés crónico o distrés, que ese sí es el malo. Pero hablamos un poco primero del estrés agudo. También le llama estrés de adaptación. Este estrés proviene de un esfuerzo positivo. Por ejemplo, un estudiante que estudia para un examen, o una persona en una capacitación que se esfuerza para aprender lo más rápido posible y adaptarse al entorno. El cerebro racional trabaja aquí en una buena capacidad de atención y retención. Pero veamos más sobre este tipo de estrés en manos de nuestro experto Mario. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Lo que nos dice el doctor es que no estamos activando los mecanismos de adaptación o el estrés agudo, sino los mecanismos de supervivencia o el distrés, o el que llamamos estrés crónico. En un mundo que nos demanda claridad mental, como él lo afirma. ¿Y por qué se activa este mecanismo? ¿Cómo lo activamos? Siga, doctor. Parte situada encima del ojo derecho, ahí empiezo yo a tener la conversación negativa. Yo no puedo, no me lo merezco, soy incapaz, nunca llegaré, pum pum. Y enseguida esa idea, ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento, porque el cíngulo anterior, que es esto, lo transmuta de un pensamiento en un sentimiento. Inmediatamente se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro, y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que inundan la sangre de adrenalina, noradrenalina y sobre todo de cortisol, que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. Este tipo de mecanismos de supervivencia, como es el estrés crónico, no nos sirven en nada, porque activamos mecanismos primitivos a situaciones que no lo son, que no son amenazas para nuestras vidas. Como por ejemplo, cuando hay mucho trabajo, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer. O viene el jefe, huimos de la cena, no queremos estar ahí. O damos respuesta inadecuada a algún compañero, o sea, nos volvemos agresivos. Son respuestas mentales. Pero a nivel fisiológico también producimos sustancias corrosivas o dañinas para el cuerpo, como lo es el cortisol, que inhiba el sistema inmunológico permanentemente si el estrés es muy prolongado.
Conozcamos más sobre esta sustancia del cortisol en voz del doctor Alejandro. Siga, doctor. Niveles elevados de cortisol inhiben la regeneración celular, que es el proceso encargado de generar nuevas células de defensa, y lo cual nos hace susceptibles y propensos a nuevas infecciones. Además, estos niveles elevados de cortisol promueven o prolongan periodos de irritabilidad y además perpetúan lo que son los niveles elevados de azúcar, que a largo plazo nos pueden llevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Gracias, doctor, por esa explicación. Como sabemos entonces, el cortisol, que proviene del estrés, provoca una serie de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, envejecimiento prematuro, trastornos respiratorios, endocrinos, gastrointestinales y otros más. Pero a niveles psicológicos provoca también alteraciones del sistema nervioso, causas como preocupaciones, incapacidad para tomar decisiones, confusión, falta de concentración, falta de control, olvidos, hipersensibilidad a las críticas, mal humor y otros. Pero lo más asombroso es que todos estos males los activamos desde aquí, desde nuestros pensamientos irracionales, como lo indica el siguiente invitado, el psicólogo. Del problema del estrés es psicológico, más que del entorno en el que estás, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que lo que me estresa pues es el trabajo, lo que me estresa son los niños, lo que me estresa son la casa. No. En realidad, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero la mayor parte de los casos, te estresas tú. Porque a otras personas frente a lo mismo no les sucede. Ahí tienes una prueba de ello, ¿no? Entonces, la clave para aplacar el estrés, para acabar con el estrés, en realidad es no darle tanta importancia falsa, irracional, a cosas que no lo tienen. Entonces, mayormente los males del estrés provienen de nuestros mismos pensamientos irracionales. Por lo tanto, la solución vendría también de tener pensamientos equilibrados. Y hay distintas herramientas. ¿Cómo sería? Siga, doctor. Herramientas, dos habilidades nuevas que deberíamos aprender todos los seres humanos en la actualidad. Que una sería ralentizar y otra es disfrutar más de las tareas, de lo que hacemos, echarle más amor. Ralentizar y disfrutar. Ralentizar sería aprender a ir más despacio, hacer las cosas, menos cosas y más lentamente, porque vamos a un ritmo demasiado rápido en la actualidad. Y hacer las cosas con más amor significa concentrarse, detenerse en cada cosa que hacemos y no sacarnos las cosas de encima, sino prestarle atención y amor y intentar encontrarle belleza a lo que hacemos. Estas serían las dos herramientas que hemos de empezar a hacer. Otro tipo de mecanismo sería hacer ejercicio, meditar y lo más importante, tomar conciencia o darse cuenta a uno mismo que está estresado y decirse a uno mismo, esto no me ayuda en nada, al contrario me perjudica y mucho. Llegamos al final de nuestro video. Suscríbanse a mi canal o dale like o pueden dejar algún comentario. Lo espero en el próximo capítulo de este mismo video, el estrés laboral. Chao.